Con respecto a los temas que vienen, que es tiempo y costos en cualquier gerenciamiento de proyectos, es fundamental tener en cuenta que esto implica procesos que tenemos que hacer como gerentes de proyecto, para lo cual debemos, a partir del plan que ya hemos elaborado y el cual ustedes ya han visto, debemos desarrollar cuáles son las actividades, cuál es la secuencia de actividades que es necesario realizar, y cuando hablamos de secuencia, tener en cuenta cuáles son las dependencias. ¿Y qué queremos decir con esto? Hay distintos tipos de dependencia. Podemos hablar de dependencias mandatorias, que son aquellas que una actividad no puede desarrollarse si no se desarrolló una previa anteriormente, o dependencias discrecionales, que se pueden hacer en paralelo, o una antes que la otra, o viceversa. También hay dependencias externas. Muchas veces dependemos de factores externos para poder establecer una secuencia de actividades. Una vez que tenemos definidas las actividades, definida su secuencia, vamos a tener que de alguna manera establecer cuál es la duración para cada una de ellas, porque la suma de todas esas duraciones y las dependencias es lo que nos va a definir de alguna manera el tiempo total del proyecto. De esa misma manera, esa base, ese plan que nos sirvió para definir los tiempos, nos va a servir para definir los costos del proyecto. Vamos a costear cada una de esas actividades de manera que de alguna manera lleguemos al costeo final, o sea, al presupuesto final del proyecto. Planificados los tiempos y los costos, veremos que lo que sigue es el control de los mismos, ver permanentemente si no nos vamos desviando, y si en algún momento se producen desvíos, tomar las medidas para corregir el camino. Una manera es a través del trade-off, que hay que tener mucho cuidado. El trade-off tiene que ver con tres variables: costo, calidad y tiempo. Pero cuando nosotros debemos cumplir con un tiempo final del proyecto, y eso implica que por ahí tenemos que recurrir a más recursos, o digamos bajar la calidad del producto, realmente es algo que lo tenemos que plantear con una visión global. O sea, no bajemos tiempos si eso implica bajar la calidad o digamos aumentar los costos. Tenemos que tener en cuenta todas las variables al momento de tomar una decisión para poder encaminarnos si estamos fuera de lo planificado. Con respecto al tema de los riesgos, es un tema también que hay que darle mucho tiempo de análisis, porque lo importante es que como gerentes de proyectos tempranamente podamos establecer cuáles son los riesgos factibles para cada uno de los proyectos. Seguramente haremos un listado de riesgos importante. Después a que en una segunda instancia tendremos que ver realmente de esos riesgos, como no podemos hacerle frente a todos, de ver de esos riesgos cuáles son, digamos, los que de alguna manera son más importantes o podrían afectar de mayor medida el proyecto. Entonces, para esos riesgos que pueden afectar al proyecto, lo importante es ya prever cómo vamos a actuar y no que nos tomen de sorpresa en el momento que sucedan. Los riesgos son hechos que pueden suceder o no. Lo importante es que los tengamos presentes, que estemos preparados para darles de alguna manera respuesta en caso que sucedan, que no nos tomen como sorpresa, como les decía antes. Y van a ver a través del curso, van a aprender a desarrollar una matriz de riesgo. Una matriz de riesgo es, a partir de que uno detectó los riesgos, los analizó, los cuantificó, tomar aquellos riesgos que pueden ser de mayor incidencia en el proyecto y armar un cuadro donde a partir de cada riesgo nosotros pongamos cuál es la contingencia, o sea, cuál es el suceso que puede suceder si el riesgo ocurre, y cuál es el plan para mitigar, para bajar los efectos del riesgo, y quién es la persona responsable de cumplir con este plan.